Muy buenas noches, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy vamos a estar hablando sobre el diezmo evangélico y como dice el título, el diezmo evangélico es un fraude, exactamente como me están oyendo. El diezmo evangélico es un fraude. El diezmo evangélico se fundamenta sobre muchas falsas premisas. Lo que enseñan muchas denominaciones del diezmo se resume en la declaración de cierta denominación en cuanto a la mayordomía. El diezmo es la mínima norma bíblica y que el punto de partida establecido por Dios no debe ser sustituido o comprometido por ninguna otra forma. Añade que el diezmo es de la ganancia neta pagadera a la iglesia antes que se calcule el impuesto público sobre la ganancia. Eso es lo que dice aquí. Las siguientes pautas en este en vivo delinean un contraste entre las falsas enseñanzas que se utilizan para apoyar el diezmo con lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. Primero, los principios de la dadivosidad en 2 de Corintios 8 y 9 tienen que ver con el diezmo. Vuelvo a repetirlo. Lo que se enseña en las congregaciones evangélicas es que los principios de la dadivosidad en 2 de Corintios 8 y 9 tienen que ver con el diezmo. La falsa enseñanza es que el diezmo es una expectativa divina obligatoria, la cual siempre precede la dadivosidad de la libre o del libre voluntad de la persona. Eso es lo que ellos dicen. La dadivosidad de libre voluntad existía antes del diezmo. Los siguientes principios del nuevo pacto tocante a la dadivosidad de libre voluntad se encuentran en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. La dadivosidad es una gracia. Estos capítulos usan la palabra griega para gracia 8 veces en torno a la ayuda para los santos pobres. Primero, hay que hacer la dádiva de uno mismo a Dios. Hay que darse a conocer la voluntad de Dios. Hay que dar en respuesta al don de Dios. Hay que dar razón de un deseo sincero. No hay que dar porque lo manda algún mandamiento. Hay que dar más de lo que se puede. Hay que dar para producir igualdad. Esto quiere decir que los que tienen más deben de dar más a fin de suplir la incapacidad de los que no pueden dar. Dar con gozo, hay que dar por el deseo de crecer más espiritualmente. Hay que dar porque se está escuchando la predicación del Evangelio. Todas estas excusas son las que se presentan en las congregaciones evangélicas para manipular a la gente para que diezme. En otras palabras, lo que se pide en la iglesia es una manipulación psicológica para convencerlos a ustedes. En ninguna parte de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se pide a la iglesia que diezme. Jesús jamás enseñó el diezmo en la iglesia. Mejor dicho, Jesús jamás enseñó el diezmo. Primero porque Jesús no podía diezmar. Y van a preguntar, ¿cómo es posible que Jesús nunca diezmó? No, Jesús jamás diezmó. ¿Saben por qué? Porque los únicos que tenían que diezmar eran los agricultores y los ganaderos. Nada más esos dos tipos de personas, los ganaderos y los agricultores. Jesús era carpintero, por ende, él no podía diezmar. Los apóstoles jamás diezmaron también. ¿Por qué? Porque eran pescadores.
En otras palabras, no todo Israel diezmaba. Solamente aquellos lo que la Biblia decía. Hay un engaño hoy dentro de la iglesia que se dice que si usted no diezma, la pobreza va a venir a su vida. Que usted está pobre porque no diezma. Pero curiosamente, la Biblia registra que los pobres no tienen que diezmar. Es más, el diezmo les pertenecía a ellos. En la palabra de Dios, el diezmo siempre es comida. Siempre era en granos, nunca en dinero. Pero ¿qué enseñan en las congregaciones evangélicas? Lo que enseñan en las congregaciones evangélicas es que todo el diezmo bíblico era tipo de ganancia económica. Eso es mentira. Eso no es verdad. El diezmo era en comida, jamás fue en dinero. Utilice la palabra para definir lo que es diezmo. No utilice un diccionario secular. Abra una concordancia bíblica completa y descubrirá que la definición que usan los promotores del diezmo, los pastores que usan y promueven el diezmo, está equivocada. La definición que el pastor le da a usted sobre el diezmo es una definición equivocada. ¿Para qué? Para manipular su mente, para que usted diezme. En la palabra de Dios, el diezmo no aparece por sí solo, sin forma alguna. Aunque ya el dinero existía, porque estos mentirosos le van a decir a usted que en la antigüedad no existía el dinero. Eso es mentira. El dinero sí existía. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el diezmo jamás fue en dinero, jamás fue en efectivo, siempre fue en dinero. Siempre fue en granos, siempre fue en comida. Muchos de estos, repito, decían que el diezmo, hermano amado, no existía. Esto es muy importante. El verdadero diezmo bíblico siempre fue solamente en forma de alimento de las granjas y de las manadas de solamente los israelitas, quienes vivían solamente dentro de la tierra santa de Dios. Dentro de la frontera nacional de Israel, el aumento se recogía de lo que Dios había producido y no por la habilidad o pericia humana. Hay 15 versículos tomados de 11 capítulos y 8 libros, desde Levíticos hasta Lucas, que describen el contenido del diezmo. Y el contenido jamás incluyó dinero, plata, oro o cualquier otra cosa que no fuera alimentos tomados dentro de Israel. Sin embargo, la definición equivocada del diezmo es la que se sigue predicando. ¿Y saben por qué? Porque a los pastores les conviene más que usted no sepa la verdad. A los pastores les conviene que usted no estudie. Ellos lo van a manipular a usted para meterle miedo. ¿Y qué le van a citar? El libro de Malaquías. Pero eso va a venir más adelante. El dinero era un bien indispensable, no diezmado. La falsa premisa es que el trueque de alimentos generalmente reemplazaba el dinero. Un argumento a favor de diezmar con bienes no alimenticios es que el dinero no era universalmente disponible y para la mayoría de los intercambios se usaba el trueque de alimentos. Este argumento no es bíblico. Génesis de por sí utiliza la palabra
dinero en 32 textos y la palabra ocurre 44 veces antes que se mencione el diezmo, por primera vez en Levíticos capítulo 27. La palabra shekel o shekel también aparece a menudo desde el Génesis hasta el Deuteronomio. De hecho, siglos antes que Israel entrara a Canaán y comenzara a diezmar los alimentos de la tierra santa de Dios, el dinero era un bien indispensable diariamente. Por ejemplo, había dinero en forma de shekel para el pago por esclavos. Génesis 17:12, por la tierra, por la libertad. Éxodo 23:11 y multas judiciales. Éxodo 21 y 22. La palabra de Dios en Levíticos define leyes bancarias y de usura antes del diezmo. Por lo tanto, el argumento que el diezmo no prevalecía lo suficiente, o mejor dicho, que el dinero no prevalecía lo suficiente para el uso diario, es totalmente falso. Y muchos pastores enseñan a sus congregaciones que antes el dinero no existía, pero eso es totalmente falso. Sin embargo, el diezmo en sí nunca incluía dinero en efectivo de bienes no alimenticios, como en otros productos y negocios. El diezmo de Abraham y Melquisedec manifestaba una tradición pagana, así como me están oyendo. Muchos pastores le van a decir a usted que el diezmo era antes de la ley de Moisés. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchos pastores mentirosos, con tal de sacarle el dinero a la gente, le dicen que el diezmo era antes de la ley de Moisés. Y le van a citar el diezmo de Abraham a Melquisedec. Pero lo que estos pastores manipuladores no le van a decir a usted es que el diezmo de Abraham a Melquisedec era una tradición pagana. Eso no le dicen. ¿Sabía usted que el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec era una tradición pagana, no bíblica? Eso no le dicen los pastores, ¿verdad? ¿Sabe por qué no le dicen? Porque si ellos le dicen a usted, usted va a decir, ¿y cómo voy a observar el diezmo de Melquisedec si es una tradición pagana? La falsa enseñanza es que Abraham daba libremente de sus diezmos porque era la voluntad de Dios, lo cual es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Pero ahí ve usted a un montón de evangélicos ignorantes de la Escritura que se dejan manipular por pastores sinvergüenzas, ladrones, para sacarle el dinero a esa gente, que no les importa a esos pastores si usted tiene comida en su refrigerador para su familia, que no les importa si usted tiene dinero para la renta. Lo que a ellos les importa es que usted les dé el diezmo. Es más, si usted no diezma, usted no sirve en la iglesia. Así de sencillo. Por esto, la falsa enseñanza es que Abraham daba libremente de sus diezmos porque era la voluntad de Dios. Totalmente falso. Por las siguientes razones, no se puede usar Génesis 14:20 como un ejemplo para que los cristianos diezmen. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro que usted debería de estar leyendo todos los días y constatar que en ese libro lo que está predicando su pastor
es realmente lo que la Biblia apoya, porque el problema de mucho evangélico, mi estimado oyente, es que le creen todo al pastor sin constatarlo en la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? El evangélico acepta todo lo que su pastor le enseña, sin ver que en la escritura, que lo que él está hablando es la verdad. Yo lo invito a usted a que usted analice lo que yo estoy diciendo y lo busque en la palabra de Dios. Yo lo invito a que usted lo haga. Yo no tengo miedo a que usted lo haga. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy totalmente seguro que lo que estoy predicando, que lo que estoy enseñando, está en la escritura. El diezmo de Abraham a Melquisedec, lo vuelvo a repetir de nuevo, es una falsa enseñanza, porque nunca más se registra que Abraham haya diezmado. Mencióneme un solo versículo antes de Melquisedec donde se registre que Abraham diezmaba. Por las siguientes razones, vuelvo a repetirlo, no se puede usar a Génesis 14:20 como un ejemplo para que los cristianos diezmen. La Biblia no dice que Dios, o mejor dicho, la Biblia no dice que Abraham dio libremente este diezmo. La dádiva de Abraham no fue un diezmo santo de la tierra santa de Dios, recogido por el pueblo santo de Dios de acuerdo al santo pacto antiguo de Dios. Así o más claro, el diezmo de Abraham fue solamente del botín de la guerra y era de rigor en muchas naciones. En Números capítulo 31, Dios solamente exigió el 1% del botín de guerra. El diezmo de Abraham a Melquisedec fue un evento que se registró solamente una vez. El diezmo de Abraham no fue de sus bienes personales. Abraham no guardó nada para sí mismo. Él devolvió todo. El diezmo de Abraham no se usa como ejemplo en ningún lugar de la Biblia en apoyo al diezmo. Lo vuelvo a repetir, en ninguna otra parte de la Biblia, aparte de este versículo, no se registra como ejemplo el diezmo de Abraham a Melquisedec. Ni se le pide a la iglesia que dé un diezmo como Abraham se lo dio a Melquisedec. Es más, yo invito a que ustedes busquen en la Biblia donde se diga que la iglesia tiene que diezmar. En el Nuevo Testamento. Porque estos pastores manipuladores citan versículos bíblicos, pero en el Antiguo Testamento. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué el diezmo se registra en el Antiguo Testamento? Porque el diezmo fue un pacto entre Dios e Israel. Y la iglesia no es Israel. El pacto, hermanos amados, fue entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel étnico. No estoy hablando de lo espiritual. La iglesia, me salgo un poco del tema, es el nuevo Israel. Pero en el nuevo Israel, que es la iglesia, no se recogen diezmos. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo era parte de la ley ceremonial. Y Cristo en la cruz del Calvario abolió la ley ceremonial. Y como Jesús abolió la ley ceremonial, el diezmo fue abolido. Por esto la iglesia no diezma. Así de sencillo. Génesis 14, versículo 21 es el texto clave, ya que la mayoría de comentarios bíblicos explican al versículo bíblico como un ejemplo
de una tradición árabe pagana. Es una contradicción explicar 90% del versículo 21 como pagano y al mismo tiempo insistir que el 10% del versículo 20 era la voluntad de Dios. Si Abraham es un ejemplo para que los cristianos le den el 10% a Dios, entonces también debe de ser ejemplo a los cristianos para que den el otro 90% a Satanás o al rey de Sodoma, ya que ellos mismos eran sacerdotes. Ni Abraham ni Jacob tenían que mantener un sacerdocio levítico. Por lo tanto, probablemente dejaban alimentos para los pobres en sus altares. Por esto el diezmo evangélico, mi estimado oyente, es un fraude. Jesús jamás lo enseñó. Jesús jamás enseñó el diezmo para la iglesia. Jesús jamás dijo que los diezmos deben de darse cada semana en la iglesia. Los discípulos tampoco lo enseñaron. La iglesia primitiva jamás lo enseñó. ¿Sí me entienden? La Biblia enseña que el pacto era entre Dios e Israel. Y Israel tenía que diezmar. Y en Israel, como ya lo dije hace un momento, no todos los israelitas diezmaban. El diezmo no era un mínimo obligatorio de todos los israelitas del antiguo pacto. Lo vuelvo a repetir. El diezmo no era un mínimo obligatorio de todos los israelitas del antiguo pacto. La falsa enseñanza es que todos tenían que comenzar su nivel de dadivosidad al 10%. Hoy se enseña que si usted no diezma, usted no es bendecido por Dios. Hoy se enseña que entre más diezme, Dios lo va a bendecir a usted más. Eso es totalmente antibíblico. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no depende de tu diezmo. La bendición de Dios no depende de cuánto tú des. Tú no eres bendecido porque diezmas. ¿Sabías eso? Tú no eres bendecido porque diezmes. No. ¿Por qué eres bendecido tú? ¿Por qué eres bendecido? Exactamente como dice Oscar Andrade. Muchos dicen o que se va al infierno si no da, porque se vuelve el ladrón. Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie se va al infierno porque no diezma. ¿Saben cómo somos bendecidos? ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo Jesús en todas las regiones celestiales. Lo estoy parafraseando. Si alguien me lo puede buscar para yo poderlo buscar en mi Biblia. Usted no es bendecido porque diezma. Usted es bendecido porque Cristo mora en su vida. Esa es la razón de su bendición. Y adivine qué pasa. Como usted es bendecido en Cristo, como usted ya tiene la bendición de Cristo en su vida, todas estas cosas le serán añadidas. Porque la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. La bendición de Dios en su vida no depende del diezmo que usted dé,
Búsquelo en la Biblia, por amor a Dios. Búsquelo en la Biblia y usted se va a dar de cuenta que la bendición ya está en su vida. Usted es bendito porque Cristo mora en su vida. ¿Qué más grande bendición quiere usted que Cristo more en su vida? El problema con estas personas que dicen que si usted no diezma, Dios no lo puede bendecir a usted, es que hacen al diezmo más importante que Cristo. Mi pregunta es, ¿quién es más importante, Jesús o el diezmo? Claramente Jesús. Entonces, la falsa enseñanza es que todos tenían que comenzar su nivel de dadivosidad al 10%, pero solo los israelitas que ganaban su sustento de la agricultura y de los animales del campo tenían la obligación de diezmar según la ley de Moisés. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Le enseñan eso sus pastores? No. Eso no solo enseñan los pastores, ¿verdad? No se lo ha enseñado. Solo los israelitas que ganaban su sustento de la agricultura y de los animales del campo tenían la obligación de diezmar según la ley de Moisés. Solamente ellos. ¿Cuántas mentiras les han inventado a la gente diciéndole que el diezmo le trae la bendición a Dios? Hay una cierta mujer que se dice pastora, que dice que el diezmo le abre las puertas de los cielos. ¿En serio? ¿Qué le abre la puerta de los cielos a usted? ¿Quién le abre a usted las puertas de los cielos? ¿El diezmo o Jesús? Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando un pastor de estos le diga a usted que el diezmo le abre la bendición, le abre la puerta de los cielos, dígale, usted es un mentiroso. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús es la puerta. Y para poder entrar al cielo, usted tiene que venir a Cristo. A Dios le importa 2 cacahuates si usted diezma o no diezma. A Dios le interesa que usted reconozca, que usted venga a los pies de Jesús. ¿Sí? Sus creces venían de la mano de Dios. Los que recibían creces de su propia mano, de obra o habilidad, no tenían la obligación de diezmar productos o dinero. Por esto Jesús no tenía que diezmar, porque él era carpintero, no agricultor. ¿Sí? El primer diezmo llegaba a las manos de los siervos de los sacerdotes. La falsa enseñanza es que los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían todo del primer diezmo. Eso no es cierto. El diezmo entero, el primer diezmo, de ninguna manera llegaba a los sacerdotes. De acuerdo a Números 18, 21, 24 y Nehemías 10, 37. Iba a los siervos de los sacerdotes, los levitas. Los levitas eran los siervos de los sacerdotes. Y de acuerdo a Números 18, 25 al 28 y Nehemías 10, 38, los levitas daban el mejor diezmo de este diezmo. Permítame un segundo. Ok, seguimos. Los levitas
daban el mejor diezmo de este diezmo. El 1% de lo que recibían a los sacerdotes que ministraban el holocausto por el pecado y servían en los lugares santos. Los sacerdotes no diezmaban. También es importante darse cuenta que por cambio del recibo de estos diezmos, tanto los levitas como los sacerdotes renunciaban a todo derecho de recibir tierras por herencia dentro de Israel. ¿Y qué hacen los pastores hoy? Se enriquecen con el diezmo que recogen de los incautos de la iglesia. Se compran casas, se compran carros. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Un siervo de Dios, si es realmente un siervo de Dios, si es realmente un pastor de verdad, y si está pagando el precio de servir a Dios y de servir a su iglesia, se merece un carro, se merece una casa, no lo niego. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que en las iglesias, en muchas congregaciones, los que más prosperan son los pastores? Casas nuevas, carros nuevos. ¿Y qué pasa con los pobres de la iglesia? ¿Qué pasa con los pobres hermanos que no les alcanza el dinero para comprar comida, para irse de vacaciones, para sacar de paseo a la esposa, a los hijos? Yo he visto y he sabido de hermanos de la iglesia que no tienen dinero ni para comprarle un helado a sus niños porque tuvieron que dar el diezmo. ¿Es eso justo? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Por qué el pastor en algunas congregaciones es el que más prospera? Se va de vacaciones. Hay pastores que se van de vacaciones 3 veces al año. Carro nuevo. Hay algunos que se compran hasta barcos, hasta yates. Mi pregunta es, los apóstoles no tenían ni siquiera una casa propia. Jesús, el Hijo de Dios, no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Está bien esto? De ninguna manera. ¿Han oído la frase, será santo al Señor? Será santo al Señor no designa al diezmo como una norma moral eterna. Lo vuelvo a repetir. Será santo al Señor no designa al diezmo como una norma moral eterna. La falsa enseñanza es que Levíticos capítulo 27, versos 30 al 33, comprueba que el diezmo es una norma moral eterna porque es santo al Señor. Mentiras del diablo. Las frases será santo al Señor y será santísimo al Señor son de uso común en Levítico. Sin embargo, casi cada otro uso de estas mismas 2 frases en Levíticos han sido descartadas por los cristianos desde hace mucho tiempo. Estas frases se usaban para describir todos los días de fiesta, las ofrendas de los holocaustos, los alimentos limpios, los sacerdotes del pacto antiguo y el santuario del pacto antiguo. Léase particularmente los versículos 28 y 29 del mismo capítulo. Aunque el diezmo, el 1% que era entregado a los sacerdotes era lo mejor de lo que recibían los levitas, el diezmo que recibían los levitas era solamente 1/10 parte y no era de lo mejor. Levíticos capítulo 27, versos 32 al 33. Las primicias
no son lo mismo que los diezmos. La falsa premisa es que los diezmos son lo mismo que las primicias. Y más adelante veremos si los cristianos tienen que dar primicias hoy en día. Porque hay otra enseñanza falsa, es que el cristiano tiene que dar las primicias. ¿Han oído hablar de eso? ¿Han escuchado eso? Pastores enseñando que usted como cristiano tiene que dar las primicias. Si usted comienza un nuevo trabajo, usted tiene que dar a la iglesia el primer cheque entero, a la iglesia, a la obra de Dios, porque es la primicia. Eso es mentira. Eso no lo enseña la iglesia. Eso no lo enseña la Biblia. Eso jamás lo enseñó Jesús. Las primicias nunca fueron parte de la iglesia. Hay congregaciones evangélicas donde se recogen los diezmos, las primicias, la ofrenda por el primer día de la semana, ofrenda por el día del pastor. Hermanos, hay lugares, hay congregaciones donde se recogen 7 ofrendas el día domingo. 7 ofrendas, incluido el diezmo. Eso es un robo. Eso es una manipulación. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Disneylandia me queda como a 1 hora de distancia de mi casa. 1 hora. ¿Sabían ustedes que es más barato ir a Disneylandia? Más barato ir a Disneylandia. Y los que viven en Estados Unidos, especialmente en California, saben que ir a Disneylandia no es algo barato. El boleto para entrar al parque es carísimo. Es caro. Especialmente si usted tiene una familia de 4 hijos, su esposa y usted. Y a todos tienen que comprar eso boletito. ¿Usted sabe cuánto va a gastar? Más tiene que comprar comida porque les va a dar hambre. Tiene que pagar el estacionamiento. Si a sus hijos se les antoja, les gustó algo, usted les va a comprar algo, un juguete. ¿Y sabe cuánto se tarda en hacer fila para subirse a un solo juego? 1 hora, si le va bien, 1 hora. Sale más barato ir a Disneylandia que ir a las congregaciones evangélicas a que le quiten su dinero. A que le quiten su dinero, realmente. Es una vergüenza que en muchas congregaciones evangélicas se manipule a la gente para sacarles el dinero. Las primicias eran una cantidad muy pequeña de la primera cosecha y el primogénito era el primer nacido de los animales. Las primicias eran tan pequeñas que cabían dentro de un canasto de mano. Deuteronomio 26, 1, 4 y verso 10. Levítico 27, 23, 17. Números 18, 13 al 17. Y segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 5. ¿Y qué le dicen los pastores hoy en día sobre las primicias? Que entre más grande sea su primicia, es mejor, bíblicamente hablando. Las primicias eran una cantidad muy pequeña de la primera cosecha. O sea que los pastores han manipulado las escrituras con el único deseo, no de predicar el evangelio, no de que usted sea bendecido, sino de sacarle el dinero. Las primicias y las ofrendas del primogénito iban directamente al templo
para el consumo único de los sacerdotes, quienes tenían la obligación de consumirlas en su totalidad dentro del templo. Nehemías 10:37, 10:35 al 37 y Éxodo 23:19, Éxodo 34:26 y Deuteronomio 18:4. Todo el diezmo levítico iba primero a las ciudades de los levitas y ciertas porciones iban al templo para alimentar tanto a los levitas como a los sacerdotes que ministraban allí por turno. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que dije? Aunque los levitas se alimentaban con el diezmo, los sacerdotes podían comer también de las primicias, de las ofrendas del primogénito y otras ofrendas. La Biblia describe 4 diferentes tipos de diezmos. 4 tipos de diezmos. Así que aquellos que creen en el diezmo y dicen, yo diezmo, yo voy a diezmar. Bueno, pues si quieres ser bíblico y realmente quieres diezmar como la Biblia enseña, tienes que diezmar y observar 4 tipos de diezmos, no uno. 4 tipos de diezmos, y aquí te los voy a describir en este momento. La falsa doctrina ignora todos los otros diezmos y se enfoca en una interpretación errónea del primer diezmo religioso. ¿Por qué? Porque a los pastores les conviene. El primer diezmo religioso, llamado el diezmo levítico, tenía 2 partes. Nuevamente, el primer diezmo por entero se entregaba a los levitas, quienes eran solamente los siervos de los sacerdotes. Números 18:21 al 24 y Nehemías 10:37. Los levitas, a su vez, daban 1/10 parte de todo el diezmo a los sacerdotes. Números 18:25 al 28 y Nehemías 10:38. De acuerdo a Deuteronomio 12 y 14, el segundo diezmo religioso, llamado el diezmo de la fiesta, era consumido por los adoradores, por la gente en las calles de Jerusalén durante los 3 festivales anuales. Biblia, aquí les doy la Biblia. Deuteronomio 12, 1 al 19, Deuteronomio 14, 22 al 26. Y de acuerdo a Deuteronomio 14 y 26, un tercer diezmo llamado el diezmo para los pobres. ¿Oyó bien? Había un diezmo llamado el diezmo para los pobres. ¿Me pueden decir si algún pastor les ha enseñado a ustedes que la Biblia enseña que hay un diezmo para los pobres? Claro que no se los ha enseñado. El diezmo de los pobres, o para los pobres, se guardaba en los hogares cada tercer año para alimentar a los pobres. Ese era el diezmo para los pobres. En otras palabras, cierta parte del diezmo era para los pobres, para alimentarlos. ¿Cuándo ha habido algún pastor que le ha dicho a su congregación, hoy todos los diezmos que se recojan van a servir única y exclusivamente para ir al supermercado, comprar comida, preparar comida y llevarla a los pobres, a los indigentes, a los necesitados? ¿Me pueden decir cuándo lo han hecho? Si hay alguien que su pastor lo ha hecho, que ha dicho el diezmo que se recoja hoy, lo vamos a juntar todo ese diezmo junto con ofrendas y vamos a comprar comida, vamos a preparar comida en la iglesia y la vamos a llevar a los pobres, a los necesitados.
Vamos a ir debajo de los puentes. Vamos a buscar gente necesitada y les vamos a dar de comer. ¿Alguien lo ha hecho? Exactamente. Dios conmigo, guerrera en fe. Ni se acuerdan que hay necesitados. Totalmente cierto. Triste. En cierta ocasión un pastor dijo estas palabras, a mí jamás se me han olvidado. Dijo, la iglesia no es casa de beneficencia. La iglesia no es casa de beneficencia. ¡Qué vergüenza! Porque son bien buenos para decirle a los pobres de la iglesia que la razón por la cual están pobres es porque no diezman. Algo que la Biblia no enseña. Son bien buenos para sacarle el dinero a la gente con manipulaciones psicológicas. Pero se olvidan que hay necesitados. El diezmo para los pobres se guardaba en los hogares cada tercer año para alimentar a los pobres. Deuteronomio 14, 28, 29 y Deuteronomio 26, 12 y 13. Yo estoy consciente que hay congregaciones en Hispanoamérica que son pobres, que son necesitadas. Pero hermanos, algo que yo he aprendido cuando yo era evangelista y me iba a predicar a México, yo estuve en México por varios años predicando. Yo me iba a la sierra, a lugares pobres, necesitados. En cierta ocasión me invitaron después de la predicación. Me invitaron a comer. Y los hermanos preocupados me dijeron y se disculparon conmigo, me pidieron perdón, porque me dijeron en México, me dijeron de estos hermanos, me dijeron, hermano, hijo, cada vez que me acuerdo me pongo sentimental, perdónenme. Ok, respiro profundo, lo digo. Me dijeron, hermano, perdónenos, porque lo único que tenemos son frijoles en la olla, tortillas, queso, salsa y café. Yo entiendo que hay pobreza, pero cuando ellos me sirvieron, que por cierto me senté sobre un ladrillo porque no tenían ni sillas, me senté sobre un ladrillo. Cuando yo me comí esa tortilla de maíz negro o maíz azul y agarré mi queso, mis frijoles y me lo empecé a comer, fue lo más rico, la mejor cena que yo he tenido. Yo entiendo que hay pobreza y que quizás no se pueda ayudar, pero hermanos, Dios siempre provee a sus hijos. La Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo soy testigo que Dios provee a sus hijos. La Biblia dice que quien presta al pobre, o como dice el verso, que quien da al pobre, Dios bendice a esa persona. No me acuerdo bien del versículo, pero la cuestión es que Dios siempre se ha preocupado de los pobres, de los necesitados.
Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan generoso, que Dios en su sabiduría jamás pidió que los pobres diezmaran, sino que Él dijo, Dios, ahí está en la Biblia, que los pobres no tenían que diezmar, que parte de ese diezmo que se recogía era para los pobres, para los necesitados. Es más, habían 4, ¿cómo? Sí, es cierto, le presta a Dios. Quien presta al pobre, le presta a Dios. Gracias, mi hermano. Gracias. Quien presta al pobre, le presta a Dios. ¿Y qué hacen estos miserables ladrones con los pobres? Le dicen, usted está pobre porque no diezma. Mentirosos, hijos del diablo, ladrones. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pobre no tiene que diezmar. Es más, parte de ese diezmo le pertenece al pobre. ¿Sí? Y aquí en Estados Unidos no hay excusa para que una iglesia, hermanos amados, no se junte y declare al menos una vez al mes, que todos los diezmos y ofrendas que se recojan ese domingo sean destinados para comprar comida, preparar esa comida y llevarlas a la gente necesitada en la comunidad. Pero ¿qué ve la comunidad dentro de las iglesias? Ven a un pastor enriqueciéndose, pidiendo dinero. Eso no es de Dios. Saludos, hermano Mitch. Eso no es de Dios. Uno se pregunta, ¿qué es lo que las iglesias están tratando de esconder cuando escogen al diezmo religioso que más les conviene para sus fines y descartan los otros 2 diezmos religiosos importantes? En otras palabras, la Biblia enseña que hay un diezmo que le pertenece a los pobres. Es más, déjenme decirle algo importante. ¿Sabían ustedes que el diezmo era para 4 tipos de personas? Que el diezmo era para las viudas, para los pobres, para los huérfanos y para los inmigrantes. ¿Sí? Parte del diezmo que se recoge es para los pobres, para los inmigrantes, para las viudas y los necesitados. Hoy también los levitas, por supuesto, los sacerdotes. Sí, se me estaban olvidando. Cuando su iglesia, su congregación, han recogido diezmos para los inmigrantes. Hay inmigrantes que están necesitados por no tener papeles. ¿Cuándo? Es más, hay congregaciones, iglesias, que a un pobre inmigrante que no gana ni siquiera el mínimo aquí en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, que es donde yo vivo, el pastor ratero le quita el diezmo y le pide ofrendas, le pide primicias. Hay congregaciones aquí en Estados Unidos, las congregaciones hispanas, el 75%, fíjese, el 75% de la membresía en una congregación hispana son inmigrantes indocumentados, que no tienen papeles, que trabajan
vendiendo fruta, jardinería, en los campos, recogiendo verduras. Y a estos pastores sinvergüenzas les quitan no el diezmo, no el 10%, porque les piden ofrendas, ofrenda del primer día de la semana, ofrenda pro templo, ofrenda de sacrificio, ofrenda para el día del pastor. Hay congregaciones donde se recogen más del 10%. Eso se llama ser un ratero, así como yo se los digo en este momento. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Jesús, Pedro, Pablo y los pobres no diezmaban. Esto ya lo he repetido varias veces, pero lo vuelvo a repetir. La falsa enseñanza es que todo el mundo en el Antiguo Testamento tenía la obligación de dar a Dios al nivel del 10%. Ya lo hemos dicho. No es cierto, es mentira. Y vuelvo a repetirlo. Los pobres, y si hay algún hermano que es pobre y me está escuchando y vive en Estados Unidos o en Hispanoamérica, usted no tiene que diezmar. Eso es cierto. Dice, Dios, es cierto, se me había olvidado eso, hermano, Dios conmigo. Por el invitado que predicó, les piden, es cierto, les piden 7 ofrendas. Más aparte de esto, le piden ofrenda por el predicador invitado. Y yo tengo una anécdota. Exactamente, hermana Rebe, el diezmo era en grano. En cierta ocasión, en varias ocasiones, yo iba a predicar a congregaciones, porque yo como evangelista, a mí me invitaban a predicar en las congregaciones. Pero habían congregaciones donde después de recoger las ofrendas, los diezmos, y yo predicaba, el pastor decía esta palabra: hermanos, ¿cuántos fueron bendecidos por el mensaje, por la palabra de Dios que el hermano Percy nos acaba de traer? Y todos decían amén, gloria a Dios, aleluya. Y él decía, vamos a recoger una ofrenda para él. Si usted fue bendecido por la palabra expuesta por el hermano Percy, yo lo invito a que dé la ofrenda más generosa que usted pueda dar. Y se recogía la ofrenda, hermanos amados. Y ustedes saben, si ustedes son de México, usualmente en México se recoge la ofrenda en un plato, como en un plato, ¿no? Y ahí ponen todas sus monedas y billetitos, ¿no? Ahí los pone. Bueno, yo veía ese plato llenito. Cuando yo lo veía, yo decía, gracias, Señor, gracias. ¿Y saben lo que hacía el pastor? Cuando me daban la ofrenda, no era lo que se había recogido. No, eran 50 pesos. 50 pesos. No solamente me pasó en México, también me pasó aquí en Estados Unidos. También aquí en Estados Unidos me pasó que se veía la ofrenda, pasaba la canasta o el platito ese que le ponían y pasaban todos los dólares, se veía el bultito bonito. Y cuando me daban ¿cómo se llama? Era una ofrenda de $30 cuando yo había visto que era bastante. Eso se llama robo, ¿sí?
Bueno, pero sigamos con el estudio. Ya vamos a terminar. 9:40, ya vamos a terminar. Los pobres no tenían obligación alguna de diezmar, ni tampoco se diezmaba de los resultados de la mano de obra del trabajador artesano o por habilidad alguna. Solamente los agricultores y ganaderos recogían el diezmo de lo que Dios producía en aumento. Jesús era un carpintero, Pablo era un fabricante de tiendas y Pedro era un pescador. Ninguna de estas labores los calificaba para diezmar, porque no cosechaban de la tierra ni cuidaban del ganado para subsistir. Por lo tanto, es incorrecto enseñar que todos pagaban al menos el 10% de rigor, y por lo tanto que en el nuevo pacto los cristianos tienen la obligación de al menos comenzar con el mínimo de lo que los israelitas en el pacto antiguo hacían. Esta falsa premisa se repite muy a menudo y desconoce por completo la definición tan sencilla del diezmo como alimento recogido de los productos del aumento de la siembra, o del ganado. Otra cosa importante, otra manipulación que usan los pastores hoy en día. Bueno, algunos. Déjenme tomar agua. Dios mío. ¿Cuántas veces han escuchado a ustedes, a los pastores, decir que los judíos diezman, que los judíos están bendecidos porque diezman? Si estuviéramos aquí enfrente, yo estoy seguro que muchos levantarían la mano y dirían: yo la escuché, pastor. Yo escuché a cierto pastor que dijo que los judíos están bendecidos porque diezman. Bueno, pues déjenme decirles algo aquí entre nosotros. Déjenme decirles algo. Permítanme un momento. Bueno, los judíos actualmente ya no diezman. ¿Sí? Los judíos no diezman, ya no diezman. ¿Sabe por qué los judíos ya no diezman? Porque no hay templo. En otras palabras, el diezmo se llevaba al templo en Jerusalén. Ahí es donde se llevaba el diezmo. Los diezmos no se recogían en las sinagogas. No, el diezmo, de acuerdo a la ley de Moisés, el diezmo debería llevarse al templo. Entonces los judíos hoy en día no diezman porque no hay templo. ¿Sabe desde cuándo los judíos ya no diezman? Desde el año 70. ¿Sí? Desde el año 70 los judíos ya no diezman. Y aquí hay una excusa que Calvarenga 91 dice, yo no sé por qué TikTok está bloqueando los comentarios. Aquí el comentario de Calvarenga está bloqueado. Lo voy a, ¿cómo se dice? Autorizar. A ver, aprobar. A ver, ¿ya aparece? ¿Por qué no sale? A ver. Bueno. El comentario de Calvarenga está bloqueado por TikTok. Pero aquí lo puedo ver yo. Pero yo se los voy a decir. Dice Calvarenga: y lo que se haga con mi diezmo se usa para pagar alquiler, agua, luz de la iglesia,
poco las iglesias. Bueno, para empezar, señor Calvarenga, si usted diezma, usted debe de observar 4 diezmos, no solamente un diezmo, si usted realmente quiere ser bíblico. La iglesia no diezma. Cristo jamás enseñó el diezmo. O mejor dicho, dice aquí Calvarenga, el lugar donde se congrega se paga solo. Claramente que no se paga solo, Señor. La iglesia no tiene que diezmar. La iglesia tiene que ofrendar, que es muy diferente. ¿Sí me entiende? El diezmo está fuera de lo que es la iglesia. La iglesia tiene que ofrendar, no diezmar. Eso es lo bíblico, Señor, para la iglesia de Cristo. Yo le recomiendo que lea el Nuevo Testamento, ¿sí? Que lea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña la ofrenda, no el diezmo. Por 2000 años, la iglesia se ha sostenido no por el diezmo, sino porque la iglesia ofrenda. Eso es lo que enseña la iglesia. Eso es lo que enseñaron los apóstoles, y ahí está en el Nuevo Testamento. O si no, deme un versículo bíblico en el Nuevo Testamento, señor Calvarenga, donde Pablo enseñe el diezmo para la iglesia. Estoy hablando del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno, seguimos. Gracias por sus comentarios, señor Calvarenga. Se le agradece. Pero lea el Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento ofrendaba. Cristo en la cruz del Calvario no se diezmó, se ofrendó, se entregó todo. Por esto le digo, si quiere ser bíblico, de 4 diezmos, no 1. Aparte la ofrenda. Bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? Sí, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo hace un momento. Por lo tanto, es incorrecto enseñar que todos pagaban al menos el diezmo de rigor, y por lo tanto que en el nuevo pacto los cristianos tienen la obligación de al menos comenzar con el mínimo de lo que daban los israelitas en el pacto antiguo. Esta falsa premisa se repite muy a menudo y desconoce por completo la definición tan sencilla del diezmo como alimento recogido de los productos del aumento de la siembra o de la cosecha También es un error enseñar que los pobres de Israel tenían la obligación de pagar el diezmo. De hecho, ellos mismos recibían el diezmo, como lo dije hace un momento. Una gran parte del diezmo, mis estimados hermanos, de la segunda fiesta era para ellos, y todo el diezmo especial del tercer año era para los pobres. ¿Sí? Había muchas leyes que protegían a los pobres de abuso y de sacrificios costosos que no podían costear. Y puedo dar los versículos bíblicos. Levíticos 14:21, Levíticos 25:6, versículos 25, 28 y 35, Deuteronomio 12:1 al 19, Deuteronomio 14:23, versos 28, 29, Deuteronomio 15:7, 8, 11, Deuteronomio 24, 12 al 14, 15, 19, 20, 26, capítulo 26, 11 al 13, Malaquías 3:5, Mateo 12:1 al 2, Marcos 2:23 y verso 24, Lucas 2:24 a 22 al 24, Segunda de Corintios 8:12 al 14 y Primera de Timoteo 5:8 y Santiago 1:27. Aquí, hermanos amados, podemos ver claramente que había leyes que protegían a los pobres. Hoy en día, dentro de muchas congregaciones evangélicas, se abusa de los pobres, se les roba a los pobres.
se les menosprecia a los pobres. Y los pobres son los más discriminados dentro de la iglesia evangélica. Exactamente como me están escuchando. Y algunos van a preguntar, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo soy protestante histórico y yo he visto los abusos, he visto los robos y las manipulaciones que suceden dentro de la iglesia evangélica. O sea, a mí no me lo contaron, señores. Yo lo he visto, lo he palpado. Y también han habido hermanos que me han contado su historia. Yo he visto a pastores que se burlan de los pobres. Yo he visto a pastores que menosprecian a los pobres por no tener un carro del año. Yo lo he visto, los he escuchado. Eso se llama ser un sinvergüenza. Sí, permítame un segundo, creo que ya tengo visitas. Permítame un segundo. Hi. Yes. I'll be right back. Where's the key? Bueno, gloria a Dios. Bueno, ya regresé. Como saben, estoy transmitiendo desde mi trabajo porque como pastor tengo que dar el ejemplo. Yo no creo en el diezmo, pues adivinen qué. Estoy trabajando. Sí, estoy trabajando. Y pues, gracias a Dios, estamos aquí trabajando. Con el sudor de mi frente. Yo me gano mi dinero con el sudor de mi frente, no con el sudor de la frente de otros. Bueno, vamos a finalizar ya. Gloria a Dios. Lo vamos a dejar acá, mis estimados oyentes. Aquí lo vamos a dejar. Este es un estudio que preparamos hace mucho tiempo sobre el diezmo, que se abusa y se ha abusado y se sigue abusando y se manipula. Para resumir, el diezmo no es bíblico para la iglesia. El diezmo no es una doctrina bíblica. Nunca fue enseñada por Jesús, nunca por los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni la iglesia primitiva enseñaron el diezmo. Así de sencillo. Y yo sé que van a haber evangélicos que me van a decir, pero la iglesia católica también recoge ofrendas, también recoge diezmos. Sí, la iglesia católica recoge diezmos. Cierto, totalmente cierto. Pero adivine qué. Y aquí hay una hermana católica, Rebe Bonita, es católica. El diezmo que se recoge en la iglesia católica es una vez al año. Una vez al año. Y adivinen qué. No es obligatorio. No es obligatorio. El diezmo dentro de la iglesia católica una vez al año. El católico que quiera diezmar lo puede hacer. El diezmo dentro de la iglesia evangélica es obligatorio. Aunque digan que no es obligatorio. Es obligatorio. Porque se manipula a la gente para que diezme. Y le citan Malaquías capítulo 3, verso 10. Vamos a leer Malaquías 3, 10. Gloria a Dios, ya que lo mencioné. Déjenme encontrar Malaquías.
Malaquías 3. A ver. A ver. Malaquías. Ahorita les digo. Aquí está. Y aquí yo envío mi mensajero. Malaquías, ¿no? Aquí está. Ya lo hallé. Malaquías. Dice Malaquías 3:6. Vamos a leerlo. Porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estos textos, es lo que usan los pastores para manipular a los evangélicos ignorantes de la escritura para sacarles el diezmo. En otras palabras, los pastores le dicen a la gente, no es obligatorio, usted diezma porque usted quiera. En la iglesia evangélica no se obliga a nadie a diezmar. Mentiras del diablo. Sí se les obliga psicológicamente, porque entonces se les lee Malaquías capítulo 3 del 6 al 10. Se les obliga psicológicamente. Pero vamos a analizar estos capítulos. Yo sé, yo me iba a despedir ya, pero vamos a analizarlo. Dice, analicémoslo desde el verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿A quién le está hablando Dios en este versículo? Mi pregunta. ¿A quién le está hablando Dios en este momento, en este pasaje, en este capítulo de Malaquías 3:6? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando a Israel? Le está hablando a Israel, no a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no existía en ese tiempo. Y va a venir un pastor evangélico y va a decir, es que ese versículo también se puede aplicar a la iglesia. Mentiras del diablo. Cuando te conviene, entonces tú dices esa pobre excusa, mentiroso. Aquí Dios no le habla a la iglesia, le habla al pueblo de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Quiénes se apartaron de las leyes de Dios? ¿Quiénes fueron los que no guardaron sus mandamientos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice Dios, volveos a mí. ¿Quién se tiene que volver a él? Israel. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? Y Dios le contesta al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Y fíjense cómo manipulan los pastores a los evangélicos. Si usted no diezma, usted le roba a Dios.
¿No que el diezmo no era obligatorio? Pero ya le están diciendo que si no diezma, le está robando a Dios. ¿Se dan cuenta la manipulación? Por un lado le dicen, está bien, no tienes que diezmar, no es obligatorio. Pero le leen Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Si usted no diezma, usted le roba a Dios. ¿Qué persona en su sano juicio va a quererle robar a Dios? Es mi pregunta. ¿Qué persona? ¿Se dan de cuenta el sentimiento de culpa que los pastores le meten a los evangélicos? Entonces, yo no le puedo robar a Dios. Le meten miedo. En otras palabras, meten miedo, meten manipulación y le lavan el coco a estos pobres borregos que no leen la Biblia, que no estudian, sino que nada más hacen todo lo que sus pastores les dicen. Primero, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí los evangélicos caen en el engaño, en la manipulación. Les obligan a diezmar, les meten miedo. ¿Por qué? Porque no quieren robarle a Dios. Pero si estos si estos hermanitos en la fe leyeran la Biblia y la leyeran dentro de su contexto, se darían de cuenta que la iglesia no tiene que diezmar, que quienes le estaban robando a Dios ahí era el pueblo. Dice el verso 9, y este es aquí donde los pastores clavan el último clavo en el ataúd para que el pobre evangélico caiga en el engaño, en la manipulación. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y qué le dicen los pastores a la iglesia? ¿Qué le dicen al evangélico? Le dicen, usted, si no diezma, dice la Biblia, malditos sois con maldición, porque la nación entera me ha robado. ¿Se dan de cuenta la manipulación? Primero, analicemos algo. Analicemos la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Puede Dios maldecir a Jesucristo? No dice la Biblia que todo cristiano, San Juan capítulo 1 verso 12, y a todos los que creyeron en Él. ¿Quién es ese Él? Ese Él es Jesús. A todos los que creyeron en Jesús les ha dado la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿me puede mostrar un versículo bíblico donde Dios haya maldecido a un hijo suyo y lo haya enviado al infierno por no diezmar? Hace un momento yo cité un versículo que decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes en Cristo Jesús. Si somos benditos en Cristo, ¿cómo es posible que hayan pastores que digan y enseñen que una persona, que un hijo de Dios, que una persona en quien mora el Espíritu Santo, en quien mora Jesucristo, va a ser maldecida por el Padre? ¿Se dan de cuenta?
¿Me puede decir alguien si Dios puede maldecir a un hijo suyo? La respuesta es no. Dios no puede maldecir a un hijo suyo por no diezmar. Porque si usted me dice a mí que un cristiano que no diezma está bajo la maldición de Dios, usted me tiene que comprobar en el Nuevo Testamento, que Dios está pidiendo que la iglesia diezme. Y hay evangélicos que me van a decir, pero en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo bíblico que prohíba diezmar. ¿Sí han oído esa excusa? Me van a decir, pero en la Biblia no hay versículos bíblicos que digan que está prohibido para la iglesia que diezme. En el Nuevo Testamento no hay eso, pastor. O sea, la Biblia no prohíbe que diezmemos. Bueno, yo puedo responderle entonces, usando la misma lógica. Permítame un momento, hay gente aquí. O seguimos. Usando la misma lógica. Como ellos dicen que pueden diezmar porque no hay ningún versículo bíblico donde diga que Jesús prohíbe diezmar, usemos la misma lógica. ¿Qué les parece? Usemos la misma lógica. ¿Hay un versículo bíblico donde diga que no podemos ir a una discoteca y ponernos a bailar un merengazo, una cumbia, una salsa? ¿Hay algún lugar donde diga que el cristiano no puede ir a una discoteca a bailar? ¿No lo prohíbe? ¿A poco no? ¿Prohíbe la Biblia también fumar? ¿Hay algún versículo bíblico que diga que el cristiano no pueda fumar, echarse un cigarrito, un puro? ¿Hay algún versículo bíblico donde se prohíba fumar mari? Si me entienden a lo que me estoy refiriendo, pues no quiero decir la palabra, si no me van a bajar el en vivo. No lo hay. Es más, déjenme ir un poco más allá todavía. Como estoy hablando con evangélicos, y eso a un pueblo evangélico al que me estoy refiriendo, ¿hay algún versículo bíblico donde Jesús haya prohibido rezarle a María? No lo hay. Entonces, ¿cómo podemos criticar a los católicos por creer en la Asunción de María cuando tampoco hay un versículo bíblico que lo prohíba? No lo hay. Entonces, como no podemos, es más, déjeme ir a otro lado. Somos sola escritura. Sí, ¿verdad? Se supone que si somos protestantes, somos sola escritura. ¿Qué enseña la sola escritura? La sola escritura enseña que nada más podemos hablar de lo que está escrito en la Biblia. Solo lo que está ahí. Si usted me dice a mí, la Biblia no prohíbe diezmar, por ende yo voy a diezmar, usted me está diciendo a mí que es correcto hacer cualquier cosa porque la Biblia no lo prohíba. Entonces, un cristiano puede decir, quiero ir a una discoteca y bailar, porque la Biblia no lo prohíbe. Puedo tomarme una botella de licor, porque la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no prohíbe tomar. La Biblia no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Lo que prohíbe es el abuso de la bebida, pero no prohíbe tomar. ¿Ven las consecuencias de usar esa pobre excusa que la Biblia no lo prohíbe?
Si Jesús no enseñó el diezmo, si Jesús no enseñó el diezmo para la iglesia, es porque el diezmo no es necesario para la iglesia. ¿Sí? La Biblia no le enseña, Jesús no le enseña, Jesús, hermanos amados, no lo enseñó. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo que Jesús no lo enseñó? Yo voy a hacer lo que Jesús enseñó, no lo que Él no enseñó. Por ende, Jesús no enseñó el diezmo, yo no voy a diezmar. Ahora, ¿qué enseñaron los apóstoles? Los apóstoles enseñaron a ofrendar. Eso sí enseñaron los apóstoles, la ofrenda. La iglesia tiene que ofrendar. Usted como hijo de Dios, usted como siervo de Dios, usted tiene una responsabilidad con esa iglesia, con esa congregación donde usted se está congregando, donde usted se está alimentando. Es ahí donde usted tiene que apoyar con ofrendas de amor. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios enseña que cada uno da como propuso en su corazón. Usted puede dar $5, $10, $20. Usted recibe su cheque y usted aparta una ofrenda como usted propuso en su corazón. Y recuerde, hermanos amados, que nosotros, como cristianos, tenemos un lugar donde nos congregamos y somos responsables. Porque como dijo cierta persona hace un momento, la iglesia, la congregación tiene que pagar luz, gas, agua, mantenimiento del edificio. Entonces, Dios provee para que la iglesia se sostenga. Lo ha hecho por 2000 años. Pero no se enseñe que la iglesia tiene que diezmar. Porque la iglesia no tiene que diezmar, no está obligada. Bueno. Y yo me despido, mis hermanos amados. Hermano Oscar Andrade, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y a todos aquellos que estuvieron comentando. Entonces, dice aquí, ¿de qué están? Bueno, están hablando entre ellos. Me dan versículos: si te casas con un pastor, Dios te designa. Ay, Dios mío. No hay versículo, hermana. No hay versículo, hermana Rebe. Las pastoras no existen en la Biblia. Bueno, solamente hay una, pero es pastora de ovejas, nada más. Que por cierto, esa señora, después que se casó, el pastorado de las ovejas se lo dio a su esposo. Pero bueno, yo me despido. Hermana Rebe, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga, los guarde y quedamos en la paz de Cristo. Y en otra ocasión, si Dios lo permite, seguimos con el tema del diezmo. Paz de Cristo a todos. Gloria a Dios.